Jesús exige algo de ti que la mayoría de los cristianos ignora completamente. No es ir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es ser una buena persona. Es algo mucho más profundo y radical que cambiará tu vida para siempre. Existe algo que Jesús exige de cada uno de nosotros, algo tan esencial que, sin ello, ninguna otra virtud tiene valor real. No se trata de asistir a la iglesia todos los domingos, ni de conocer la Biblia de memoria, ni siquiera de hacer grandes obras de caridad. Es algo más profundo, más transformador, más radical. Es la santidad. ¿Y si te dijera que Jesús no vino solo para perdonar pecados, sino para exigir una santidad que casi nadie está dispuesto a vivir? Muchos creen que seguir a Cristo es solo creer, ir a la iglesia, repetir oraciones, pero existe una verdad incómoda, profunda, que rara vez se predica. Una santidad que no comienza por fuera, sino en lo que permites en tu mente, en tu corazón y en secreto. Jesús habló claramente sobre esto, y cuando entiendas lo que Él realmente exige, te darás cuenta de por qué tantos ignoran esta verdad y por qué esta enseñanza puede cambiar tu vida para siempre. Cuando escuchamos esta palabra, muchos de nosotros sentimos un escalofrío de incomodidad. La santidad suena lejana, inalcanzable, reservada solo para monjes en monasterios o para aquellos pocos elegidos que parecen haber nacido con una conexión especial con Dios. Pero esa percepción es precisamente el engaño que nos mantiene alejados de lo que Cristo verdaderamente desea para nuestras vidas. C.S. Lewis, ese brillante escritor y pensador cristiano, comprendió esta verdad con una claridad extraordinaria. Él no era un hombre perfecto, lo sabía bien. Luchó con dudas, con pecados, con debilidades humanas como cualquiera de nosotros. Sin embargo, descubrió algo que cambió radicalmente su forma de entender la fe cristiana. Descubrió que la santidad no es un lujo espiritual, sino la única meta que realmente importa en nuestra relación con Dios. En sus escritos, Lewis nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. Él escribió que Dios no está interesado en convertirnos en personas simplemente agradables o moralmente decentes. Dios quiere algo infinitamente más grande. Quiere transformarnos completamente, hacernos santos como Él es santo. Esta no es una sugerencia divina, es un mandamiento directo que encontramos en las Escrituras. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, leemos palabras que no dejan espacio para malentendidos. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No dice, intenten ser buenos. No dice, hagan lo mejor que puedan. Dice, sed santos, un imperativo claro y directo. Pero aquí viene la pregunta que todos nos hacemos en la quietud de nuestros corazones. ¿Cómo puede alguien como yo, con todas mis fallas, mis fracasos, mis caídas constantes, aspirar a algo tan elevado como la santidad? Esta pregunta revela nuestra profunda incomprensión de lo que la santidad realmente significa. La mayoría de nosotros hemos construido una imagen equivocada de la santidad. Pensamos que ser santo significa nunca equivocarse, nunca sentir tentación, nunca luchar con pensamientos impuros o emociones difíciles. Imaginamos que las personas santas flotan por la vida en una especie de estado permanente de paz sobrenatural, inmunes a las tentaciones y pruebas que todos enfrentamos. Esta concepción errónea nos paraliza. Nos hace pensar que la santidad está fuera de nuestro alcance, que es algo reservado para personas extraordinarias que tienen una fuerza de voluntad que nosotros simplemente no poseemos. Entonces, nos conformamos con ser buenos cristianos, personas que van a la iglesia, que leen la Biblia ocasionalmente, que intentan no hacer daño a otros, pero que secretamente han renunciado a la idea de que Dios pueda hacer algo verdaderamente transformador en sus vidas. Luis rechazaba completamente esta mediocridad espiritual. Él entendía que cuando nos conformamos con ser simplemente decentes, estamos rechazando el plan completo de Dios para nosotros. Es como si alguien te ofreciera un banquete real y tú dijeras, no, gracias, prefiero quedarme aquí comiendo migajas. Es una tragedia de proporciones eternas. La santidad, como Luis la entendía, no es la ausencia de lucha, es la presencia de Cristo obrando en nosotros a pesar de nuestra lucha.
No se trata de perfección instantánea, sino de transformación progresiva. No se trata de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caemos y permitir que Dios nos moldee en el proceso. Piensa en un trozo de hierro ordinario. Es duro, frío, oscuro, pero cuando ese hierro es colocado en el fuego, algo extraordinario sucede. Comienza a brillar, a irradiar luz y calor. El hierro mismo no se ha convertido en fuego, pero está tan unido al fuego que comienza a compartir sus cualidades. Eso es la santidad. No es que nos convertimos en Dios, sino que estamos tan unidos a Él que su naturaleza comienza a brillar a través de nosotros. Esta comprensión cambia todo. Significa que la santidad no depende principalmente de nuestro esfuerzo, sino de nuestra rendición. No se trata de cuánto podemos hacer por Dios, sino de cuánto permitimos que Dios haga en nosotros. Esta es una distinción crucial que muchos pasan por alto en su camino espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, Jesús nos dice: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». Aquí está el secreto que muchos ignoran. La santidad no es algo que producimos por nuestro propio esfuerzo, sino algo que fluye naturalmente de nuestra conexión con Cristo. Si quieres profundizar aún más en tu intimidad con Dios y descubrir pasos prácticos para transformar tu vida espiritual, te invito a conocer nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta que ha ayudado a miles de personas a reconectar con el corazón de Dios de manera genuina y profunda. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a vivir la vida abundante que Cristo promete. Lewis entendía que muchos cristianos viven en una especie de tierra intermedia espiritual. No son completamente del mundo, pero tampoco están completamente entregados a Dios. Mantienen un pie en cada territorio, esperando de alguna manera obtener lo mejor de ambos mundos. Pero esta posición es insostenible y, en última instancia, miserable. Él escribió que Dios no puede darnos felicidad y paz separadas de Él mismo, porque simplemente no existen. No hay tal cosa. Esta es una verdad que nuestra cultura moderna rechaza vehementemente, pero que cada persona eventualmente descubre es cierta. Buscamos paz en nuestras circunstancias, en nuestras relaciones, en nuestros logros. Pensamos que si tan solo pudiéramos arreglar esta situación, resolver este problema, alcanzar esta meta, entonces finalmente encontraríamos la paz que anhelamos. Pero la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo se encuentra en la presencia de Dios, en la rendición completa a su voluntad. La santidad, entonces, no es un camino de restricción y miseria, como muchos temen. Es el camino hacia la plenitud, hacia convertirnos en las personas que Dios diseñó que fuéramos desde antes de la fundación del mundo. Cada mandamiento divino, cada llamado a renunciar al pecado, cada invitación a una mayor consagración, no es Dios tratando de robarnos la diversión. Es Dios tratando de liberarnos de las cadenas que nos mantienen atados a una vida inferior a la que Él ha preparado para nosotros. Existe una mentira sutil que se ha infiltrado en muchas de nuestras iglesias, una mentira tan envuelta en lenguaje religioso que pasa desapercibida para la mayoría. Esta mentira susurra que podemos aceptar a Jesús como Salvador sin aceptarlo como Señor, que podemos obtener el boleto al cielo mientras seguimos viviendo según nuestros propios términos aquí en la tierra, que la gracia de Dios nos da libertad para continuar en nuestros patrones de pecado sin consecuencias reales. Esta es quizás la distorsión más peligrosa del Evangelio en nuestros tiempos. Produce cristianos que están satisfechos con una fe que no transforma, que no incomoda, que no exige nada sustancial de ellos. Genera iglesias llenas de personas que conocen el vocabulario cristiano, pero que viven vidas indistinguibles de aquellos que nunca han conocido a Cristo. Cuando Jesús caminó por esta tierra, Él nunca ofreció un evangelio cómodo. Nunca prometió un camino fácil a quienes lo seguían. De hecho,
Sus palabras eran tan radicales, tan demandantes, que multitudes que inicialmente lo seguían terminaban alejándose porque el costo les parecía demasiado alto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús declara: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Nota que no dice «tome su cruz ocasionalmente» o «cuando sea conveniente». Dice «cada día». La santidad es una decisión diaria de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Pero aquí necesitamos hacer una pausa importante para aclarar algo fundamental. Cuando hablamos de esfuerzo en la santidad, no estamos hablando de ganarnos la salvación. La salvación es completamente por gracia, un regalo inmerecido que recibimos por fe. Ninguna cantidad de esfuerzo humano podría jamás hacer que merezcamos el perdón de Dios o su amor. Sin embargo, una vez que hemos sido salvos por gracia, esa gracia no nos deja como nos encontró. La verdadera gracia transforma, nos capacita, nos fortalece, nos empodera para vivir de maneras que antes nos eran imposibles. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la belleza paradójica de la vida cristiana. Trabajamos en nuestra santificación, pero es Dios quien está trabajando en nosotros. Nos esforzamos, pero con la fuerza que Dios proporciona. Luchamos contra el pecado, pero con armas espirituales que no son de este mundo. No es nuestra fuerza de voluntad la que nos hace santos. Es la obra del Espíritu Santo respondiendo a nuestra rendición y cooperación. Muchos se han ido a extremos peligrosos en este punto. Algunos enfatizan tanto el esfuerzo humano que terminan en un legalismo agotador, tratando de ganar el favor de Dios mediante su comportamiento. Otros enfatizan tanto la gracia que caen en un libertinaje espiritual, usando la gracia como excusa para la pasividad moral. La verdad bíblica está en la tensión entre estos dos extremos. Somos llamados a trabajar arduamente en nuestra salvación con temor y temblor, precisamente porque es Dios quien está obrando en nosotros. Nuestra lucha es real, pero está energizada y dirigida por el Espíritu que vive en nosotros. Piensa en un agricultor que planta semillas. Él trabaja duro, ara la tierra, siembra con cuidado, riega fielmente, arranca las malas hierbas, pero él no hace crecer las plantas. Eso es obra de Dios, de procesos que están más allá del control humano. Sin embargo, si el agricultor no hace su parte, no habrá cosecha. Así es con la santidad. Hay una parte que solo Dios puede hacer, y hay una parte que nosotros debemos hacer en cooperación con Él. La santidad que Jesús exige no es opcional para algunos cristianos más comprometidos. No es un nivel avanzado de fe reservado para pastores, misioneros o líderes espirituales. Es el llamado universal para cada persona que ha puesto su fe en Cristo. No hay tal cosa como un cristiano carnal que está genuinamente salvo, pero que vive indefinidamente en patrones de pecado deliberado y no arrepentido. Primera de Juan es brutalmente clara en este punto. Capítulo 3, versículo 9 declara: «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Esto no significa que los verdaderos cristianos nunca pecan, sino que no pueden continuar en patrones habituales de pecado sin convicción, sin lucha, sin el deseo de cambiar. La verdadera conversión siempre produce transformación. Puede ser gradual, puede involucrar tropiezos y caídas, pero la dirección general de la vida es hacia Cristo, no lejos de Él. Un barco puede ser sacudido por las olas, puede incluso retroceder momentáneamente, pero si está navegando hacia el puerto, eventualmente llegará allí. Así es con el cristiano genuino y la santidad. Entonces, ¿qué significa prácticamente vivir en santidad en el mundo de hoy? Significa que hay áreas de nuestra vida que deben cambiar, no porque estemos tratando de impresionar a Dios, sino porque hemos sido transformados por Él. Significa que los entretenimientos que antes disfrutábamos sin pensar ahora deben ser evaluados a la luz de Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde se nos dice que pensemos en lo que es verdadero, honorable, justo,
puro, amable y de buen nombre. Significa que nuestras conversaciones cambian. Ya no participamos en chismes, en críticas destructivas, en bromas que degradan a otros o que hacen burla de las cosas sagradas. Nuestras palabras se convierten en fuentes de gracia, de ánimo, de verdad expresada en amor. Significa que nuestras relaciones se transforman. La forma en que tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, comienza a reflejar el amor sacrificial de Cristo. No perfectamente, no sin fallas, pero con una dirección clara y un deseo genuino de honrar a Dios en cada interacción. Significa que nuestras ambiciones se realinean. Ya no vivimos principalmente para acumular riqueza, para alcanzar estatus, para asegurar nuestra comodidad. Vivimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, y todas nuestras metas terrenales se subordinan a este propósito supremo. Esto no es fácil. Vivir así en un mundo que va en la dirección opuesta requiere coraje, requiere convicción, requiere una dependencia constante en la gracia de Dios. Habrá momentos en que te sentirás completamente fuera de lugar, momentos en que serás malentendido, criticado, tal vez incluso ridiculizado por tu fe, pero aquí está la verdad gloriosa. Cada vez que eliges la santidad sobre el pecado, cada vez que resistes una tentación, cada vez que obedeces a Dios cuando todo en ti quiere rebelarse, estás siendo conformado más y más a la imagen de Cristo. Estás convirtiéndote en la persona que fuiste diseñada a ser desde la eternidad. Y hay una recompensa que viene con la santidad que va más allá de lo que podemos imaginar. No hablo solo de recompensas futuras en el cielo, aunque esas son reales y gloriosas. Hablo de la recompensa presente de conocer a Dios íntimamente, de experimentar su presencia de manera tangible, de tener una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es la carga pesada que muchos imaginan, es el camino hacia una revelación más profunda de quién es Dios y cuánto nos ama. Hay una pregunta que surge inevitablemente en el corazón de todo cristiano sincero cuando contempla el llamado a la santidad. ¿Cómo es posible que alguien tan quebrantado, tan lleno de fallas, tan consciente de sus propias debilidades, pueda alguna vez alcanzar algo que se asemeje a la santidad? Esta pregunta no es señal de incredulidad, sino de honestidad. Es el grito de un corazón que reconoce la inmensa distancia entre lo que somos y lo que Dios nos llama a ser. La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón mismo del Evangelio. La santidad no es algo que logramos, es algo que recibimos. No es el resultado de nuestros mejores esfuerzos religiosos, sino el fruto de una relación viva y dinámica con el Dios viviente. Esta distinción no es solo semántica, cambia completamente nuestra aproximación a la vida cristiana. Cuando pensamos que la santidad depende de nosotros, nos llenamos de ansiedad y frustración. Tratamos más duro, nos esforzamos más, nos castigamos cuando fallamos, y eventualmente nos rendimos en desesperación o caemos en la hipocresía de aparentar una santidad que no poseemos. Este camino está pavimentado con buenas intenciones, pero conduce inevitablemente al agotamiento espiritual. Pero cuando entendemos que la santidad fluye de nuestra unión con Cristo, todo cambia. Nuestra responsabilidad no es fabricar santidad mediante fuerza de voluntad, sino permanecer conectados a la fuente de toda santidad. Es cultivar esa relación, proteger esa conexión, rendirse a la obra que Dios ya está haciendo en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús usa la imagen de la vid y los pámpanos para ilustrar esta verdad. Versículos 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Observa que Jesús no dice que nuestra tarea es producir fruto.
Nuestra tarea es permanecer. El fruto es el resultado natural, inevitable de esa permanencia. Un pámpano conectado a la vid no tiene que esforzarse por producir uvas, simplemente las produce porque está recibiendo constantemente la vida que fluye de la vid. Así funciona la santidad en la vida cristiana. Entonces, la pregunta crucial no es ¿cómo puedo ser más santo?, sino ¿cómo puedo permanecer más profundamente en Cristo? Esta reformulación de la pregunta nos libera de la trampa del esfuerzo humano y nos dirige hacia la dependencia divina. Nos mueve del hacer al ser, de la actividad frenética al descanso activo en la gracia de Dios. Permanecer en Cristo requiere disciplinas espirituales, pero no como medios para ganar el favor de Dios, sino como medios de gracia que nos mantienen conectados a Él. La oración no es un deber religioso que cumplimos a regañadientes. Es la respiración del alma, la conversación continua con nuestro Padre Celestial que mantiene viva nuestra relación con Él. La lectura de las Escrituras no es simplemente una tarea que marcamos en nuestra lista de deberes cristianos. Es el medio principal por el cual Dios nos habla, nos transforma, renueva nuestras mentes. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La adoración corporativa, la comunión con otros creyentes, el ayuno, la meditación en la palabra, todas estas prácticas no nos hacen santos por sí mismas, pero son los canales a través de los cuales la gracia de Dios fluye hacia nosotros, transformándonos poco a poco en la imagen de Cristo. Aquí es donde muchos cometen un error fatal. Abandonan las disciplinas espirituales porque piensan que son legalistas, o las abrazan con un espíritu legalista que las vacía de su poder transformador. La verdad está en entender estas disciplinas correctamente. No son pesos que cargamos para impresionar a Dios, son alas que nos permiten elevarnos hacia Él. Piensa en un músico que practica escalas todos los días. No lo hace porque las escalas en sí mismas sean el objetivo final. Lo hace porque esa práctica disciplinada lo capacita para tocar música hermosa. Del mismo modo, las disciplinas espirituales nos capacitan para vivir la vida hermosa para la cual fuimos creados. Pero hay algo más que debemos entender sobre cómo funciona la santidad en la vida práctica. La santidad se cultiva en las pequeñas decisiones diarias, no solo en los grandes momentos de crisis. Es en cómo respondes cuando alguien te interrumpe en medio de una tarea importante. Es en lo que eliges mirar cuando estás solo y nadie más está vigilando. Es en las palabras que decides no pronunciar cuando estás frustrado o enojado. Estos momentos pequeños, aparentemente insignificantes, son en realidad el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por la santidad. Porque estos son los momentos que forman hábitos, y los hábitos forman el carácter, y el carácter determina el destino. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Dios usa las pruebas y dificultades de la vida diaria como instrumentos de refinamiento, moldeándonos en vasijas de honor aptas para su uso. Esta es una verdad que debemos abrazar con toda nuestra mente y corazón. Dios no está desperdiciando nada en tu vida. Esa relación difícil, ese trabajo frustrante, esa enfermedad que no se va, esa tentación persistente que sigue apareciendo, Dios está usando todo eso para hacerte más santo, para conformarte más a la imagen de Cristo. No siempre entenderás por qué Dios permite ciertas pruebas en tu vida. No siempre verás el propósito en el momento del sufrimiento, pero puedes confiar en que Él es un maestro artesano que nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Cada experiencia, cada lucha, cada lágrima derramada está siendo utilizada para tu transformación si te sometes a su obra en ti. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento o que debemos permanecer pasivos ante la injusticia. Significa que cuando el sufrimiento viene, y vendrá, podemos enfrentarlo con una perspectiva completamente diferente. No como víctimas sin esperanza,
sino como hijos amados que están siendo refinados por un Padre sabio y amoroso. La santidad también requiere que aprendamos a batallar contra el pecado con las armas correctas. No podemos vencer el pecado simplemente tratando de no pecar. Eso es como tratar de no pensar en un elefante rosa. Mientras más lo intentas, más presente está en tu mente. El pecado se vence no por mera represión, sino por reemplazo. Cuando somos tentados a la lujuria, necesitamos llenar nuestras mentes con pensamientos puros y santos. Cuando somos tentados a la codicia, necesitamos practicar la generosidad radical. Cuando somos tentados a la amargura, necesitamos cultivar activamente la gratitud. No es suficiente cortar las malas hierbas, debemos plantar flores en su lugar. Colosenses capítulo 3 nos da una imagen clara de este proceso. Versículos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Nota el lenguaje activo: haced morir, dejad, despojaos, revestíos. Hay una participación activa requerida de nuestra parte, pero, y esto es crucial, esta participación es posible solo porque ya hemos sido resucitados con Cristo, porque ya tenemos nueva vida en Él. No estamos tratando de convertirnos en cristianos mediante estos actos. Estamos viviendo como los cristianos que ya somos, por la gracia de Dios. La santidad tiene enemigos, y si vamos a vivir la vida que Dios nos llama a vivir, necesitamos conocerlos y estar preparados para enfrentarlos. No podemos ser ingenuos pensando que el camino hacia la santidad será fácil o sin oposición. Hay fuerzas reales, tanto internas como externas, que trabajarán constantemente para alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. El primer enemigo es el mundo que nos rodea. No me refiero al planeta físico o a las personas en él, sino al sistema de valores, prioridades y filosofías que domina nuestra cultura y que está fundamentalmente opuesto a los caminos de Dios. Este sistema es tan penetrante, tan omnipresente, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos está influyendo. El mundo nos dice que la felicidad se encuentra en la acumulación de cosas, en la búsqueda del placer, en hacer lo que nos hace sentir bien sin restricciones morales. Nos dice que somos el centro del universo, que merecemos todo lo que deseamos, que cualquier limitación a nuestros deseos es una forma de opresión que debe ser rechazada. Estas mentiras están tan integradas en nuestra cultura que las absorbemos sin siquiera cuestionarlas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos advierte claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Resistir al mundo requiere discernimiento constante. Significa que no podemos simplemente aceptar las normas culturales como neutras o inofensivas. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios y estar dispuestos a ir contra la corriente cuando sea necesario. Esto nos hará parecer extraños, anticuados, tal vez incluso extremistas a los ojos de muchos. Pero recuerda que fuimos llamados a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad. El segundo enemigo es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que permanece con nosotros incluso después de la conversión. Esta es quizás la batalla más frustrante, porque el enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Hay una parte de nosotros que genuinamente desea seguir a Dios, y otra parte que constantemente nos arrastra hacia el pecado. El apóstol Pablo describe esta lucha con honestidad brutal en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Si el gran apóstol Pablo experimentó esta lucha, podemos estar seguros de que nosotros también la experimentaremos. Pero esta lucha no es señal de que hemos fracasado o de que no somos verdaderos cristianos. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, creando un conflicto interno que antes no existía. Antes de la conversión, estábamos cómodos en nuestro pecado. Ahora hay una guerra civil en nuestro interior, y esa guerra es en realidad una buena señal. La victoria sobre la carne no viene de ignorarla o negarla, sino de reconocerla honestamente y recurrir constantemente al poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Andar en el Espíritu no es un concepto místico y vago. Significa momento a momento elegir depender de Dios en lugar de depender de nosotros mismos. El tercer enemigo es el diablo y sus fuerzas demoníacas. Vivimos en una era que tiende a los extremos en este tema. Algunos ven demonios detrás de cada problema y viven en constante miedo de ataques espirituales. Otros niegan completamente la realidad del reino espiritual y atribuyen todo a causas naturales o psicológicas. Ambos extremos son errores peligrosos. La Biblia es clara en que existe un adversario real que busca destruirnos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es real, sus estrategias son sofisticadas, y su odio hacia los hijos de Dios es implacable». Pero aquí está la verdad gloriosa que debemos mantener en el centro de nuestra perspectiva. Aunque Satanás es poderoso, no es todopoderoso. Aunque es astuto, no es omnisciente. Aunque nos odia, no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Y lo más importante de todo, ya ha sido derrotado en la cruz. Su destino final está sellado, y mientras tanto tenemos autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 7. Nos da una promesa increíble: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». El orden es crucial aquí. Primero nos sometemos a Dios, luego resistimos al diablo. No podemos resistir efectivamente al enemigo en nuestra propia fuerza, pero cuando estamos sometidos a Dios, cuando estamos caminando en obediencia a Él, tenemos la autoridad y el poder para hacer que el diablo huya. La estrategia principal de Satanás no son los ataques frontales dramáticos, son las mentiras sutiles, los pequeños compromisos, las justificaciones engañosas que nos alejan gradualmente de Dios sin que ni siquiera nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Él no necesita hacerte negar tu fe abiertamente, solo necesita hacerte inefectivo, distraído, espiritualmente dormido. Por eso, la vigilancia es tan crucial. No podemos permitirnos el lujo de la complacencia espiritual. Debemos estar constantemente alertas, constantemente examinando nuestros corazones, constantemente renovando nuestra dependencia de Dios. El momento en que pensamos que estamos seguros, que ya lo hemos logrado, que no necesitamos estar en guardia, es precisamente el momento en que somos más vulnerables. Pero junto con estos enemigos externos e internos, también debemos reconocer que a veces nuestro mayor obstáculo para la santidad es simplemente el desánimo. La batalla puede parecer demasiado difícil. El progreso puede parecer demasiado lento. Podemos tropezar y caer tantas veces que comenzamos a preguntarnos si alguna vez cambiaremos realmente. En estos momentos, necesitamos recordar que Dios no se sorprende por nuestras luchas. Él sabía exactamente en qué se estaba metiendo cuando nos llamó. Él conocía cada debilidad, cada tendencia hacia el pecado, cada área de fragilidad, y aún así eligió amarnos y redimirnos. Su compromiso con nuestra transformación no está basado en nuestro desempeño, sino en su carácter inmutable. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Dios no abandona proyectos a medio terminar. Lo que Él comienza, Él lo completa. Nuestra santificación es su obra y Él es fiel para llevarla a cabo. Cuando caes y caerás,
No te quedes ahí revolcándote en la culpa y la condenación. Confiesa tu pecado honestamente. Recibe el perdón que ya te ha sido dado en Cristo. Aprende de tu caída y levántate para seguir adelante. El fracaso no es fatal a menos que dejemos que nos paralice y nos impida continuar. Recuerda también que la santidad no es un estado que alcanzamos donde ya no luchamos o somos tentados. Incluso los cristianos más maduros enfrentan batallas espirituales. La diferencia es que han aprendido a pelear esas batallas más efectivamente, han desarrollado patrones de obediencia más consistentes y conocen más profundamente la fidelidad de Dios en medio de la lucha. La santidad es un maratón, no una carrera de velocidad. Requiere resistencia, perseverancia, una visión a largo plazo. Habrá días en que correrás con fuerza y alegría. Habrá días en que apenas podrás caminar. Pero lo que importa no es la velocidad de tu progreso, sino la dirección de tu vida. ¿Estás moviéndote hacia Cristo o lejos de Él? Esa es la pregunta fundamental. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando el secreto de la santidad que Jesús exige. No es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la vida verdadera, a la plenitud para la cual fuimos creados. La santidad no es opcional, es el destino glorioso al cual Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Recuerda que la santidad no depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios obrando en ti. Cada día es una nueva oportunidad para rendirte más profundamente a Él, para permitir que su Espíritu transforme áreas de tu vida que aún resisten su señorío. Te animo a que des el siguiente paso en tu camino de intimidad con Dios. Nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, puede ser esa herramienta práctica que necesitas. Encuéntralo en el primer comentario fijado. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios cómo Dios está obrando en tu vida. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.